y Acuerdo 1/2013 que ya señalamos en la última oportunidad, que pese a los múltiples comentarios que se hacen sobre su ordenamiento y sobre su naturaleza, que es inconstitucional, que rebasa el sentido de la ley de amparo. Sí, Elizabeth tiene la palabra, por favor. Elizabeth, usted pidió la palabra, Elizabeth Bravo. Bueno. Sí, Elizabeth tiene la palabra. Se me levantó por equivocación. Ah, vaya, Elizabeth, muy bien. Entonces, bueno, ya no recuerdo qué les señalaba que hay muchos comentarios y muchas formulaciones negativas en torno al 1/2013, pero realmente es, aún con las falencias que probablemente tenga, ¿verdad?, en torno a su contrariedad en relación a la ley de amparo, exhibición personal y personalidad. Es un mecanismo que ha posibilitado la celeridad y que ha transformado la actividad de la Corte de Constitucionalidad, y es más, ha transformado la actividad de los abogados que acudimos a resolver conflictos constitucionales, ¿verdad? Porque ya la tecnología se ha ido aplicando a temáticas que otrora, no hace mucho tiempo, se resolvían por los mecanismos más tradicionales, ¿verdad? Ahora, como lo dijimos en la última ocasión, esto ya no ocurre así. Entonces, para concluir lo relativo al amparo, vamos a esclarecer, a abordar, a puntualizar algunos detalles de algunos conceptos que son los que vamos a examinar seguidamente. El temario de esta noche es el siguiente. Entonces, la temática versa sobre algunos conceptos del proceso de amparo. Fíjense que aquí les presento yo una definición de un muy recordado e ilustre profesor de la facultad, a quien yo en lo personal le profesé una sincera admiración y afecto por las razones que les comentaré a continuación. Se trata de el licenciado José Arturo Sierra González, que fue profesor de Derecho Penal durante muchas décadas en la facultad, y fue presidente de la Corte de Constitucionalidad y presidente de la Corte Suprema de Justicia. Fíjense que yo lo recuerdo con particularidad porque yo fui decano de la facultad entre los años 92 y 96. Entonces, en la primera ocasión que yo fui magistrado de la Corte de Constitucionalidad, fui magistrado suplente. Entonces integramos un equipo con él, que fue el candidato a magistrado titular, yo fui candidato a magistrado suplente, y el Consejo Superior Universitario nos favoreció con sus votos y fuimos el magistrado titular y yo suplente del año 96 al 2000, ¿verdad? Fue la primera vez que yo estuve en la Corte, entonces lo recuerdo con mucho aprecio. Y él escribió un texto que se llama Derecho Constitucional Guatemalteco, y en ese texto incluye esta definición respecto al amparo provisional, porque la pregunta es, ¿qué es el amparo provisional? Entonces, consultando el texto del inolvidable amigo y profesor ilustre, él dice lo siguiente: el amparo provisional es una providencia cautelar decretada por el tribunal en el inicio del procedimiento, la cual persigue fundamentalmente preservar la materia del proceso de amparo, puesta en peligro por la dinámica propia del acto reclamado, provocando su paralización temporal hasta la resolución definitiva del conflicto o controversia constitucionalmente planteada. Fíjense que, como les he dicho y expuesto en diversas oportunidades, las formulaciones que solemos hacer los abogados
generalmente son abstrusas, ¿verdad? Y es menester leerlas con alguna insistencia para clarificar su contenido, ¿verdad? Es realmente, tal vez solo la de José Castanto Beñas, que dice que persona es el sujeto del derecho, es una definición breve y profunda, pero de ahí la mayor parte son un tanto alambicadas. Y esta pudiera parecerlo porque estamos en un curso inicial, ¿verdad? Es una providencia cautelar. Ustedes ya estudiaron en teoría del proceso que hay tres tipos de procesos. Los procesos de conocimiento, que son aquellos en los cuales el tribunal declara la existencia o inexistencia de un derecho. Los procesos de ejecución, que son aquellos en los cuales el tribunal, como su nombre lo indica, le da concreción, ejecuta un derecho que ha sido declarado. Y los procesos precautorios. Aquí en Guatemala, nuestro Código Procesal Civil y Mercantil les llama medidas precautorias. Por ejemplo, un proceso de conocimiento. Yo le presté a una persona 2,000 quetzales, pero como teníamos afinidad, amistad, entonces no se suscribió ningún documento, ¿verdad? Entonces le expedí un cheque ante un grupo de amigos y luego cuando se lo fui a cobrar, él me dice, yo nunca he recibido nada tuyo en calidad de préstamo y no te debo nada. Entonces yo tengo que presentar un proceso que es un proceso de conocimiento. Tengo que aportar pruebas para probar que en efecto le di los 2,000 quetzales en calidad de préstamo y ¿qué lo evidencio? Pues con la certificación de la expedición del cheque, ¿verdad? Yo le di en tal fecha el cheque por 2,000 quetzales, se lo di en presencia de varias personas, entonces hay prueba documental y prueba de testigos y el tribunal declara la existencia de un derecho, en mi caso yo soy el acreedor. Esos son los procesos de conocimiento. Pero aún así no me ha pagado. Entonces, con la certificación de la sentencia, ese es el título ejecutivo, inicio una ejecución y lo demando, ¿verdad? Para que me pague. Pero ese es el juicio ejecutivo. Pero yo me he enterado que para no pagarme, él va y a mí, a otros acreedores, él se va a ir del país. Entonces yo vengo y promuevo una medida cautelar, una medida precautoria, que es arraigarlo para que él no salga del país. Cuando se quiere ir, entonces lo detienen en migración y le dicen, mire, que aquí hay una orden de un tribunal y usted no se puede ir. Esas son las providencias cautelares, esas son las medidas precautorias para que no se afecte un derecho. Puede ser que en un momento dado él pruebe, pero si yo ya le pagué, pero en tanto que eso se dirime y se establece, existe una situación que posibilita que él no salga del país. Entonces, las medidas precautorias son aquellas que emiten los tribunales para garantizar que un derecho no resulte afectado. Entonces, lo mismo ocurre con el amparo. Imagínense que la SAT me está cobrando un impuesto que yo ya pagué, ¿verdad? Y quiere afectarme de muchas maneras, quiere suspender o cancelar mi número de identificación tributaria, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo, después de agotar la vía ordinaria, presento una solicitud de amparo para que protejan mi derecho. Y como medida cautelar, como medida precautoria, pido que me otorguen el amparo provisional, en tanto que se dirime si en efecto yo debo, no debo. Entonces, yo le digo al Tribunal Constitucional, yo ya pagué, aquí están las pruebas y puedo resultar afectado, otórguenme el tribunal de amparo, perdón, el amparo provisional para no resultar afectado. Entonces, eso es el amparo provisional. Una providencia cautelar decretada por el tribunal en el inicio del procedimiento, que persigue fundamentalmente preservar la materia objeto de amparo, es decir, la materia objeto de amparo es el cobro indebido que me están haciendo. Entonces, yo preservo mi derecho
solicitándole al tribunal que me otorgue el amparo provisional. ¿Cuáles son las? Bueno, el amparo provisional está regulado en el artículo 27, véanlo por favor, de la ley de amparo. ¿Ya lo tienen a la vista? Ya, licenciado, gracias. Muy bien, entonces el artículo 27 dice amparo provisional. La suspensión provisional del acto reclamado procede tanto de oficio como a instancia de parte. En cualquier caso, el tribunal en la primera resolución que dicte, aunque no hubiese sido pedido, resolverá sobre la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado cuando a su juicio las circunstancias lo hagan aconsejable, ¿verdad? Entonces, el amparo provisional puedo pedir lo que regularmente esto ocurre, o bien el tribunal lo otorga de oficio. Es muy difícil que esto ocurra, pero la ley lo posibilita. Y también el amparo provisional está regulado en el Acuerdo 1/2013, en el, si no mal no recuerdo, es el artículo 23 o 24. Artículo 24, licenciado. Sí, es el artículo 24. Entonces, por favor, veámoslo, ¿qué dice el artículo 24? Dice, amparo provisional, lo mismo que dice en la ley, ¿verdad? En la primera resolución que se dicte, sin perjuicio de que se exija la subsanación de los requisitos de admisibilidad, cuando fuera procedente, el tribunal de amparo competente podrá decidir respecto de la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamados o diferir el pronunciamiento respectivo al momento de cumplirse el término para la remisión de los antecedentes o informe circunstanciado. Entonces, en la primera resolución puede otorgar el amparo provisional o bien cuando se le requiere a la autoridad reclamada o impugnada el envío del expediente respectivo o del informe circunstanciado. Si no lo envía, se otorga el amparo provisional. Entonces veamos cuáles son las características del amparo provisional. Entonces, aquí en el numeral 2, 2.1, 2.2 y 2.3, relaciono las tres más importantes. Puede ser que en algunos textos haya más, pero yo creo que estas son las específicas. Dice, puede ser decretado o revocado en cualquier momento durante la tramitación del amparo. Regularmente es al principio, ¿verdad? Pero yo puedo pedirlo en cualquier momento, ¿verdad? Si advierto que hay peligro para mi derecho. Pero así como lo pido y me lo otorgan, puede ser revocado en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, por su carácter, el número 2, por su carácter cautelar, la ejecución es inmediata, ¿verdad? Es decir, aun y cuando aquí tenemos en la administración pública, en términos de generalidad, la propensión a la lentitud, a asumir posiciones demasiado burocráticas, ¿verdad? O sea, el amparo provisional debe ser otorgado de inmediato, porque si no se puede afectar el derecho cuya tutela se solicita. Y fíjense que ya lo dice la definición, y aquí lo repetimos, posee un efecto paralizante el acto cuestionado. Es decir, el acto de la cobranza que me está haciendo la SAT, al otorgarse el amparo provisional, queda paralizado, queda detenido. Fíjense que ya señalamos que regularmente el amparo provisional tiene que pedirlo el postulante, ¿verdad? Pero lo puede decretar de oficio el tribunal. Pero hay casos en los que el amparo provisional se dicta de oficio. Vean el artículo 28, por favor, de la ley de amparo. Sí, licenciado. Muy bien. El artículo 28 dice, deberá decretarse de oficio la suspensión provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado, entre otros, en los casos siguientes. Si del mantenimiento del acto o resolución resultare peligro de privación de la vida del sujeto activo del amparo, riesgo a su integridad personal, daño grave o irreparable al mismo. B,
cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución de las cosas a su estado anterior, y cuando la autoridad o entidad contra la que se interponga el amparo esté procediendo con notoria ilegalidad o falta de jurisdicción o competencia. Pues perdónenme que les traslade alguna experiencia de este servidor. Fíjense que precisamente en el año que yo llegué a la Corte, que fue el año 96, ¿verdad? La Corte empieza su ciclo de 5 años, él lo empezó en el año 96, en ese momento, y en breve tiempo ocurrió un fusilamiento, que creo que fue el último, ¿verdad? De unas personas que fueron sancionadas con la máxima pena, ¿verdad? Con la pena capital, por la violación de una niña, una cosa tétrica. Entonces, el abogado presentó un amparo y aunque no lo hubiera presentado, se decretó de oficio la suspensión en tanto se advertía si en efecto no se habían violado algunos derechos de las personas, que en efecto no se habían violado, ¿verdad? O cuando se trate de acto o resolución cuya ejecución deje sin materia o haga inútil el amparo al hacer difícil, gravosa o imposible la restitución. Hubo un juicio sumario en el cual se pedía la demolición de la obra peligrosa, y no era tal, ¿verdad? Entonces se dictó la sentencia en la cual se ordenaba la demolición de un enorme muro, ¿verdad? Y de una fábrica. Entonces, se planteó, después de agotar los recursos ordinarios, se planteó el amparo y se detuvo, ¿verdad? Porque se advirtió que había algunas falencias en la jurisdicción ordinaria, en las faltas de notificación. Entonces, al otorgarse el amparo provisional, pues se evitó que se lesionara un derecho y que el mismo se dirimiera en la jurisdicción ordinaria, por cuanto que si lo hubieran derribado en ese momento, pues ya el proceso ya no tenía ninguna trascendencia, porque era de difícil, gravosa o imposible la restitución de esa enorme pared, que era una pared enorme, ¿verdad? Entonces, estos son los casos en que indefectiblemente procede a otorgar el amparo provisional. Ahora, algunas reglas generales respecto a la aplicación del amparo, pues fíjense que aquí les cito yo algunas, ¿verdad? Fíjense que hay varias, pues, pero a mí me parecen que estas son las más peculiares. El otorgamiento es excepcional. No quiere decir que si yo lo solicito de manera indefectible me lo tienen que otorgar. No, tiene que tener las características que yo he señalado, ¿verdad? Los efectos del otorgamiento se circunscriben al acto expresamente señalado como agraviante. Es decir, yo señalo, miren, honorable tribunal, a mí la SAT me está cobrando, a mí, Pancho Flores me está cobrando de manera arbitraria un impuesto. Entonces yo solicito que me otorguen la protección correspondiente y en tanto que eso ocurre, que me otorguen el amparo provisional. Entonces me lo otorgan a mí, que lo estoy pidiendo. Pueden haber otras personas en la misma situación que les están haciendo cobros anómalos, pero el amparo solo se refiere a la persona que lo solicitó y al acto expresamente señalado, ¿verdad? Y además, para finalizar, en el 4.3, fíjense que si se otorga el amparo o se deniega, no quiere decir que en la sentencia postprimera, que en la sentencia se vaya a otorgar o denegar, ¿verdad? Porque esta es una tutela provisoria e inicial, ¿verdad? Entonces se tiene que dirimir todo el proceso para determinar si es valedera la pretensión del postulante. Entonces el hecho que se haya otorgado el amparo provisional no quiere decir que se vaya a otorgar el amparo definitivo, o si se deniega al principio, no quiere decir que la sentencia sea denegatoria, porque esto es una forma cautelar de tratar el asunto. Ahora veamos esto que es también muy importante, que es la vista pública. Aquí les puse yo los artículos. Vean, por favor, inicialmente el artículo 38,
de la ley de amparo, exhibición personal y constitucionalidad. Y luego vamos a examinar los artículos del 60 al 71 del decreto 1, del acuerdo 1 de 2013. Ahorita me ubico. El artículo 38 de la ley de amparo, que les solicito que lo vean, dice lo siguiente: vista pública. Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior o al notificarse la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio Público solicita que se vea el caso en vista pública, esta se efectuará el último de los 3 días y la hora que señale el tribunal. Ya recuerdan ustedes que planteamos nuestro amparo, si tenemos alguna falencia en la observancia y cumplimiento de los requisitos contenidos en el artículo 21, entonces me dan 3 días para que lo subsane. Si lo subsano, retornamos a la actividad del tribunal, que le pide a la autoridad impugnada que remita el expediente o un aviso circunstanciado, y si no lo envía, se otorga el amparo provisional, se les confiere una audiencia a las partes, a los terceros y al Ministerio Público, y luego se abre a prueba por 8 días o se releva de prueba. Pero en tanto que eso ocurre, las partes pueden pedir una vista pública para hacer sus alegaciones. Entonces ya vimos cómo está regulado en la ley de amparo, pero es muy precaria esta regulación. Por eso les digo yo que el 1/2013 tiene muchas ventajas. Vean por favor el artículo 60, que no lo encontraba aquí, del acuerdo 1/2013 de la Corte de Constitucionalidad. Ya lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Ya, licenciado. Muy bien. Fíjense que aquí la regulación es muy especial, ¿verdad? Dice vista pública ante la Corte de Constitucionalidad. En el escrito de apelación, el interponente deberá indicar si solicita que la vista sea pública. Luego vean, por favor, el artículo 61 dice objeto de la vista pública, que esto no, la ley no lo precisa con tanta puntualidad. El artículo 61 dice, oigan bien, porque aquí sí lo describe de manera muy explícita, el objeto de la vista pública será estrictamente el de exponer y argumentar ante el tribunal los motivos de inconstitucionalidad de ley cuestionada o los reproches que se formulen en el acto reclamado, de ser apelación de sentencia de amparo o de inconstitucionalidad de ley, en caso concreto, los agravios del fallo recurrido. Si la parte en el uso de la palabra no cumple con el objeto de la vista pública, el presidente lo amonestará verbalmente y, de persistir, le suspenderá el uso de la palabra. El artículo 62 nos habla de la sala de vistas. Todas las vistas públicas que realice la Corte de Constitucionalidad se efectuarán en la sala de vistas de su sede, salvo que el presidente disponga que se celebren en otro lugar. Fíjense que la sala de vistas es un ambiente muy especial, pues realmente no es tan grande, pero tampoco no es pequeña. ¿Como cuántas personas caben, Manuel, en esa sala? Caben 300, digo yo, ¿verdad? Por ahí, licenciado, sí, bastante, sí, es amplia. Ahorita la están remodelando. Sí, así supe que la están remodelando. Pues fíjense que cuando yo salí, que hace más o menos 10 años, todavía era un recinto con alguna rusticidad, las sillas no eran las más confortables, pero ahora la están remodelando como por tercera vez en lo que va del siglo. Pues la sala de vistas ahí se efectúa. Fíjense que nosotros en años precedentes hacíamos una actividad en donde acudíamos por grupos a conocerla y a escuchar una vista pública, pero ahora esto se puede hacer incorporándose a la página de la Corte. Ahí nosotros les vamos a trasladar una grabación de una vista y ahí se puede ver
la sala de vistas, aunque ahora, como ya no hay pandemia, pues se puede entrar y conocer, ¿verdad? Entonces, fíjense que en el 63 se señala la comparecencia de las partes y de los abogados. Por favor, vean, lo dice. En caso de que no asistiera a la vista pública quien la solicitó, la audiencia se celebrará con la comparecencia de cualquiera de las otras partes o sujetos intervinientes, acompañados de los abogados acreditados como auxiliantes dentro del expediente respectivo, siempre que manifiesten su pretensión de que se realice la vista pública. Fíjense que hay aspectos muy importantes. Los artículos que les estoy señalando, yo les pido que los lean, no que los memoricen, ¿verdad? Fíjense que en el artículo 66 hay un detalle que parece intrascendente, pero es muy importante. Por favor, quiero que lo miren. Dice, tiempo de duración de las intervenciones. Cada parte o sujeto interviniente hará uso de la palabra en un tiempo no mayor de 15 minutos y podrá compartirlo o concederlo con su abogado auxiliante. Es decir, llega el postulante con el abogado. Entonces, se le pide permiso al tribunal para que el postulante haga uso de sus 7,5 minutos y el abogado de 7,5 minutos, ¿verdad? Porque yo creo que se tiene que ser muy concreto y breve, puntual, ¿verdad? Porque si no, se pierden las... Fíjense que hace no sé ni cuánto tiempo yo vi una, creo que todos la vimos, ¿verdad? Porque era de un ex candidato presidencial, ¿verdad? A quien lo excluyeron por algunas falencias en su inscripción o en la celebración de las asambleas del partido. Entonces él llegó acompañado del licenciado Eric Castillo, que durante un tiempo trabajó en la corte, ¿verdad? Yo lo recuerdo muy bien. Entonces, ahora es abogado litigante. Entonces se compartieron el tiempo, ¿verdad? El candidato habló 7,5 minutos y el abogado 7,5 minutos. En eso, pues, algunos consideran que el tiempo es precario, pero realmente era terrible, ¿verdad? Como uno, como litigante, pues, dice, es muy poco tiempo, pero fíjense que cuando hay, por ejemplo, 5 vistas y el tribunal está ahí integrado, es realmente saturante, ¿verdad? Pues yo me recuerdo que antes, cuando no estaba el 1/2013, pues llegaban personas que hasta declamaban ahí, vinculado con el asunto que estaba por resolverse, ¿verdad? Entonces, ya vimos que es una vista pública, ahí les cité los artículos pertinentes para que ustedes los lean y se familiaricen con lo que esto corresponde, ¿verdad? Fíjense que luego, ¿qué es un auto para mejor fallar? El auto para mejor fallar está aludido en el artículo 40 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y Constitucionalidad. Y yo les pido que lo leamos, por favor, artículo 40. ¿Ya lo tienen a la vista? Listo, licenciado. Muchas gracias. Dice, el tribunal podrá mandar practicar las diligencias y recabar los documentos que estime convenientes para mejor fallar dentro de un plazo no mayor de 5 días. Vencido el plazo del auto para mejor fallar o practicar las diligencias ordenadas, el tribunal dictará su resolución dentro de los términos de los artículos anteriores. Fíjense que, bueno, ya vimos que hay una primera audiencia y luego se abre a prueba por 8 días y las partes aportan la prueba. Y luego hay una segunda audiencia para que las partes hagan alegaciones sobre los medios de prueba que obran en el proceso, o si se relevó la prueba, pues sean las consideraciones de rigor. Pero puede ser que el tribunal considere que no hay elementos que esclarezcan algunos puntos litigiosos. Entonces, el propio tribunal genera prueba. Ese es el auto para mejor fallar. Dicta un auto. Ya sabemos que hay decretos, autos y sentencias, ¿verdad? Que son las resoluciones. Eso lo estudiaron ustedes en teoría del proceso. Decreto es
una resolución de trámite, ¿verdad? Yo presento un memorial y le dan trámite, ¿verdad? Y se tiene por abogado a fulano de tal, y se tiene por señalado el lugar para recibir notificaciones. Eso es un decreto. Los autos son situaciones en donde se resuelve no el proceso en su totalidad, pero asuntos colaterales de importancia, como por ejemplo la petición del amparo provisional. Se resuelve en un auto, ¿verdad? Y aparte está la sentencia de la que nosotros vamos a hablar. Entonces, la prueba la aportan las partes, pero en un momento dado, el tribunal puede considerar que la prueba no es suficiente, que hay algunos asuntos que no han sido esclarecidos. Entonces, ordena que se practiquen ciertas diligencias o que se recaben ciertos documentos para que los magistrados o los juzgadores esclarezcan su criterio y dicten la sentencia en los términos más justos, ecuánimes y equitativos que correspondan. Ahora, la sentencia. Bueno, esto también ya lo estudiaron ustedes en teoría del proceso. Ya saben que el proceso jurisdiccional es una sucesión de actos que empieza con el planteamiento de una demanda, en donde se hace contener una pretensión y se formula un ofrecimiento de prueba para probar la pretensión. Hay un periodo de prueba en donde las partes acuden a probar sus pretensiones y luego de valoradas las pruebas se dicta la sentencia. Pues lo mismo es acá, ¿verdad? Ya vimos que el amparo es un proceso. Entonces, aquí les cité yo que la sentencia es el acto emanado del órgano jurisdiccional mediante el cual decide de conformidad con el derecho objetivo la causa o el punto sometido a su conocimiento. Me están cobrando un impuesto irregularmente, yo ya lo pagué y la SAT arguyó que yo no había pagado, que hay confusión, porque yo pagué, bueno, etcétera, ¿verdad? Entonces, en la sentencia se dirime si mi derecho está sustentado y me otorgan el amparo, ¿verdad? O si no lo estoy. Entonces, fíjense cómo se dicta la sentencia. Esto está regulado a partir del artículo 42 y yo les pido que lo leamos. Me dicen cuando ya lo tengan a la vista. ¿Ya? Ya, licenciado. Muy bien, dice, análisis del caso y sentencia. Al pronunciar sentencia, el Tribunal de Amparo examinará los hechos, analizará las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Examinará todos y cada uno de los fundamentos de derecho aplicables, oigan esto, hayan sido o no alegados por las partes, con base en las consideraciones anteriores y aportando su propio análisis doctrinal y jurisprudencial, pronunciará sentencia, interpretando siempre en forma extensiva la Constitución, otorgando o denegando amparo con el objeto de brindar la máxima protección en esa materia, y hará las demás declaraciones pertinentes. Fíjense que yo ya les señalé en una oportunidad, trayendo a cuenta lo que dice el artículo 8º de esta ley, en donde dice objeto del amparo, lo voy a leer. Dice, el amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos, restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Y aquí dice, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo, no hay ámbito que no sea susceptible de amparo. El amparo siempre debe interpretarse de manera amplia, tal y como lo dice acá, ¿verdad? La ley dice que siempre se interpretará en forma extensiva. Oigan esto, que esto es importantísimo. La protección de los derechos siempre se examina con un criterio extensivo, no restrictivo. Cuando se refiere a los derechos de los ciudadanos, cuando se refiere a las obligaciones de las autoridades, ahí el criterio sí debe ser restrictivo, porque el derecho constitucional y procesal constitucional lo que pretende es limitar los excesos de poder, ¿verdad? Entonces,
los actos de las autoridades siempre se interpretan de manera restrictiva, pero los derechos de los ciudadanos siempre se analizan en la forma en que dice el artículo 42, de manera extensiva. Entonces, repito, el tribunal lo que hace es examina los hechos, analiza las pruebas y actuaciones y todo aquello que formal, real y objetivamente resulte pertinente. Es muy importante lo que dice el artículo 43, que les pido por favor que lo lean conmigo. Dice, doctrina legal. Oigan esto. La interpretación de las normas de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes. Esa es la doctrina legal a la que usualmente se le llama jurisprudencia. Yo quiero recalcar en esto que es muy importante. ¿A qué se refiere eso? Como les repito, a veces los enunciados de los abogados, la ley y las normas resultan un tanto abstrusas. Pero expliquémoslas. Por ejemplo, le plantean a la Corte de Constitucionalidad un asunto relacionado con un hecho en particular y la Corte emite sentencia siguiendo cierto criterio y atendiendo lo que dice el artículo 42. Esa es la sentencia A. En breve tiempo le plantean un caso semejante, con las mismas circunstancias y otros actores, ¿verdad? Entonces no puede resolver de manera diferente, ¿verdad? Tiene que resolver de conformidad con el antecedente. Entonces lo resuelve igual. Ese es un segundo caso. Y hay un tercer caso, en donde de igual forma y de igual manera se plantea una situación y la Corte lo resuelve aplicando los criterios que yo ya señalé. Entonces hay 3 sentencias iguales. Las 3 sentencias iguales generan un criterio de obligatoriedad. Todos los casos que tengan las mismas características se resolverán iguales. Esa es la doctrina legal, esa es la jurisprudencia. Y les voy a poner un caso concreto. Fíjense que en Guatemala hay ciertos renglones de contratación en las instituciones públicas. Está el 011, que son los trabajadores permanentes, ¿verdad? Está el 022, ¿verdad? Que son personas que trabajan teniendo reconocimiento de sus derechos laborales, pero durante cierto tiempo son contratos temporales. Pero, por ejemplo, está el 029. El 029 no es un contrato de trabajo, sino es una contratación de servicios profesionales. Ahí estamos los abogados, los ingenieros, los médicos. Entonces es un contrato de servicios profesionales, nosotros estamos vendiendo nuestros servicios y no tenemos derecho a ninguna prestación laboral porque se arguye que es un contrato de servicios profesionales, un contrato civil, no laboral. Y con eso se ha creado una enorme injusticia, ¿verdad? Porque hay personas que prestan sus servicios en una institución por 10 años, por 15 años, dentro de este renglón 029 y no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a vacaciones y no tienen derecho a una indemnización. Entonces, ¿cómo ha resuelto la Corte esta situación? Despiden a una persona y no le pagan nada porque arguyen que es un contratista, ¿verdad? Y que precisamente no está sujeta esa relación a la legislación laboral, sino a la legislación, a la ley de contrataciones del Estado, ¿no? Entonces se lo plantean a la Corte, honorable Corte, pero ¿cómo va a ser posible? Fíjense que yo trabajé durante 15 años, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 4, es decir, tenía un horario, tenía un jefe. Ciertamente yo expedía una factura como se acostumbra, pero todas esas características, la sujeción a un horario,
la sujeción a una jefatura, implican que existía, aunque no se le denomine de esa forma, existe una relación laboral, un contrato. Entonces la Corte emitió un criterio, porque esa ya es jurisprudencia. Sí, tienes razón, este es un contrato de trabajo y tienen que pagarle su indemnización, tienen que pagarle su aguinaldo, sus vacaciones que no disfrutó. Entonces emitió una sentencia, luego emitió otra y luego emitió otra, y ese es un criterio constitucional, es a lo que se le llama jurisprudencia, y a eso se refiere el artículo 43, que leámoslo otra vez, dice 43, doctrina legal: la interpretación de la Constitución y de otras leyes contenidas en las sentencias de la Corte de Constitucionalidad sienta doctrina legal que debe respetarse por los tribunales al haber 3 fallos contestes de la misma Corte. Entonces, los tribunales laborales, cuando los trabajadores plantean esta situación y el Estado comparece diciendo, no, él era un vendedor de servicios, no, ya hay jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, no solo hay 3 fallos, hay 50, 60, 70, ya no sé ni cuántos. Entonces, tiene que resolverse en atención a eso. Pero la Corte también puede desdecirse en un momento dado. En este caso no, ¿verdad? Pero dice, sin embargo, la Corte de Constitucionalidad podrá separarse de su propia jurisprudencia razonando la innovación. Pues si hubiera una modificación legislativa, que no la ha habido en ese campo, ¿verdad? La Corte puede modificar su jurisprudencia, su doctrina legal. Ahora veamos cómo se clasifican las sentencias. Fíjense que hay sentencias definitivas, ¿verdad? El término definitivo es aquel que alude a la conclusión del proceso, ¿verdad? Entonces, cuando la Corte, ya no en el amparo provisional, ¿verdad?, sino en la sentencia, emite su pronunciamiento, entonces esa es una sentencia definitiva. Y también estos dos términos se utilizan con mucha frecuencia en el ámbito procesal constitucional. Las sentencias desestimatorias son cuando se desestima un proceso, pero por cuestiones de forma. No se llega a analizar el fondo, ¿verdad?, sino que hay situaciones de forma que no permiten al tribunal emitir un pronunciamiento. Y luego tenemos las sentencias estimatorias, que es cuando, en efecto, ¿verdad?, la Corte acoge los argumentos del solicitante, determinan que hay una violación de los preceptos constitucionales y otorga el amparo. Y las sentencias denegatorias, como su nombre lo indica, es cuando dicen, no, aquí no hay nada que proteger, el amparo es improcedente. Fíjense que en todos los procesos de amparo biinstanciales, aquellos que se tramitan ante la Corte Suprema de Justicia, ante las salas, ante los tribunales de primera instancia, ahí hay un recurso de apelación que siempre lo resolverá la Corte de Constitucionalidad, pero la Corte tiene que atender también la existencia de estos dos recursos, que son el recurso de aclaración y ampliación. A veces la Corte, vean por favor los artículos 70 y 71. ¿Ya los tienen a la vista? Ya, licenciado. Muy bien. El 70 es muy claro de lo que es un recurso de aclaración y ampliación. Dice, cuando los conceptos de un auto o de una sentencia sean obscuros, ambiguos o contradictorios, podrá pedirse que se aclare. Ese es el recurso de aclaratorio o de aclaración. Y si se hubiera omitido resolver alguno de los puntos sobre los que versar el amparo, podrá solicitarse la ampliación, ¿verdad? Bueno, la verdad es que son poco exitosos, ¿verdad? Estos casi sirven solo para prolongar el trámite del amparo, porque regularmente se resuelve, no hay nada que aclarar y nada que ampliar. Eso es, salvo que fueran cuestiones muy evidentes, ¿verdad? Y finalmente tenemos la enmienda del procedimiento. Y ya sabemos que enmendar quiere decir corregir, ¿verdad? Esto está regulado en la ley de amparo en el artículo
41, que les pido por favor que leamos. Dice el artículo 41, enmienda del procedimiento. En los procesos de amparo, los tribunales no tienen facultad de enmendar el procedimiento en primera instancia, exceptuándose de esta prohibición a la Corte de Constitucionalidad. Vean, por favor, bueno, les explico esto. Fíjense que si en los amparos biinstanciales la Sala o la Corte Suprema de Justicia comete un error, ellos no lo pueden corregir, no se pueden autocorregir, sino lo tienen que remitir a la Corte de Constitucionalidad diciendo, cometimos un error, por favor revíselo. Y la Corte les dice, sí, cometieron un error, corríjanlo, ¿verdad? Porque les puede decir, no, ese no es error, ¿verdad? Pero regularmente les dice que sí. El artículo que estamos viendo, el 41, hay que vincularlo, por favor, con el artículo 68, que es el de la anulación de las actuaciones. Dice el artículo 68, anulación de las actuaciones. La Corte de Constitucionalidad podrá anular las actuaciones cuando el estudio del proceso establezca que no se observaron las disposiciones legales. Entonces, la Corte puede corregirse y puede corregir y debe corregir a los demás. La enmienda de procedimiento está regulada en el artículo 1/2013, en el artículo 43, que por favor les pido que veamos. El artículo 43, ya lo tienen a la vista. Sí, licenciado. Muy bien, dice planteamiento de error sustancial. Cuando un tribunal advierta por sí la comisión de error o vicio sustancial en el procedimiento, calificará en auto motivado la pertinencia de la anulación del acto afectado y por medio de oficio circunstanciado que contenga la advertencia respectiva, remitirá el expediente original a la Corte de Constitucionalidad en un plazo máximo de 3 días para que ésta resuelva lo que corresponde. Entonces, fíjense que realmente, por eso les digo que el 1/2013 es una bendición, porque miren cómo lo clarifica. El artículo 41 de la EP es muy breve. En cambio, aquí dice que si el tribunal cometió un error, tiene que remitirlo a la Corte de Constitucionalidad para que ella resuelva lo que corresponde. Fíjense que con esto concluimos lo relativo al amparo. Y aquí les estoy trasladando un ejercicio sencillo que no tiene calificación, ¿verdad? Es para que ustedes me hagan el favor de responderlo. No me lo tienen que enviar para que yo lo califique. Lo vamos a resolver rápidamente en el inicio de la clase del día jueves. Yo les pido, ¿verdad?, que ustedes se tomen algunos minutos. Yo no creo que les lleve más de media hora resolverlo. Aquí les pregunto situaciones fácticas para que ustedes, consultando su ley y consultando lo que hemos conversado en oportunidades precedentes, lo resuelvan y lo vamos a platicar, ¿verdad? Para escuchar a algunas de las personas que quieran intervenir. Por supuesto, yo les voy a preguntar, pero como ha ocurrido en oportunidades anteriores, hay personas que hasta cuando yo voy a preguntar abandonan la reunión, y ese no es el objeto, porque no estamos evaluando nada, sino sencillamente si no lo puede contestar, tiene que decir, mire, yo no lo contesté, ¿verdad? Entonces, lo importante es que, como hay muchas personas que participan realmente de manera espontánea, intervengan y den su criterio sobre esta situación. Es un ejercicio sencillo, apenas tiene 6 cuestiones. Entonces, ustedes lo resuelven y al iniciar la actividad del día jueves, lo resolvemos y lo conversamos. Estamos, ¿verdad? Gracias. No, Sí, licenciado, gracias. muy bien. Entonces, los veo el jueves y que en la clase la vamos a iniciar atendiendo y resolviendo este ejercicio. Que tengan buena noche, me dio mucho gusto saludarlos. Buenas noches, Lee. Buenas noches, licenciado.